Hemos dicho hasta el cansancio, es el último día de campañas, la última oportunidad para hablar sobre política. ¿Hasta el cansancio o con cansancio? Las dos, cábenlas con cansancio y hasta el cansancio. El día de hoy es el último día antes de nuestra cita con la democracia y las urnas el 2 de junio para analizar cómo cierran las candidaturas este periodo eterno de campañas, la verdad. Y por ello convocamos a dos personas expertas, dos amigos, además de Radio Chilango, a Francisco Paco Abundis, fundador y director asociado de Parametría. ¿Cómo estás, Paco? Gracias, bienvenido. Luisa, Luciana, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y también a Juan Pablo D'Aleo, socio director de Político MX y de Pulso MX. Gracias, ¿Cómo estás, Juan Pablo? Paco, ¿cómo estamos? Buenos días. Muchas gracias, oigan, por venir y más venir a cabina en este último día que está lluvioso, 7 de la mañana. Sí, eso sí es cariño, gracias a ambos. Oigan, pues empecemos con un diagnóstico. ¿Cómo llegamos? ¿Qué dicen sus encuestas y qué dicen su olfato político, sobre todo? Si te parece, Juan Pablo, empezamos contigo. Sí, a ver, gracias primero por la invitación y un gusto estar aquí con Paco. Y un disclaimer, nosotros en Pulso MX somos un proyecto periodístico, es decir, nosotros no levantamos encuestas, no somos encuestadores como es Paco, no somos expertos en el tema de la opinión pública como tal, pero en el 2001 empezamos este proyecto de Pulso MX como un proyecto informativo, como un proyecto de transparencia, como un proyecto concentrador de todas las encuestas publicadas por todas las encuestadoras. Todas las encuestas que son públicas, nosotros las traemos a nuestro portal en un ejercicio que se llama la encuesta de encuestas, el Poll of Polls, que es un ejercicio matemático, estadístico bien conocido, en el cual ponderas todas las encuestas que se van publicando y a partir de ahí te da un resultado. Y la palabra pondera es importante, ¿no? O claro. sea, no es un promedio, pues, hay una importancia en cada una de ellas. Importa si la encuesta se levantó de manera presencial, de manera territorial, de manera telefónica, de manera híbrida, el tamaño de la muestra, el número de rechazo, es decir, muchas variables que le dan, digamos, un valor a cada una de esas encuestas. Nosotros en la encuesta presidencial registramos más de 400 encuestas de más de 40 encuestadoras, que es otro tema que estábamos platicando Paco y yo allá afuera, que quizá también valga la pena discutir, pero bueno, como resumen, nosotros estamos cerrando hoy esta encuestas prácticamente con 20 puntos de diferencia entre el primer y segundo lugar, 55 puntos para Claudia Sheinbaum de Morena, PT, Partido Verde, 35 puntos para Xóchitl Gálvez de PAN, PRI, PRD y 15 puntos para Jorge Álvarez Maínez, que tenía hace un par de meses 5 puntos y fue, digamos, el candidato que mayor intención de voto ganó en esta encuestas, mientras que Claudia Sheinbaum llegó a un techo hace un par de meses y Xóchitl Gálvez prácticamente se quedó estancada en ese 32-35%. Ayúdenos a desagregar esa información, porque además pasamos horas en la mañana tratando de entender las gráficas que publicas hoy en Parametría y en Milenio, y la verdad es que ayuda, o sea, porque lo cierto es que también hablamos de coaliciones, y las coaliciones hay partidos que la gente quiere más, que la gente quiere menos, y nuestro voto también significará recursos para esos partidos, la posibilidad de diputaciones. Exacto. Entonces, cuéntanos, digamos, además de estas cifras generales que nos da Juan Pablo, ¿cómo lees tú el detalle? Mira, yo creo que la primera ventaja que tiene uno cuando hace esto es que tiene que sumar 100. Le hagas como le hagas. Bien. ¿No? Entonces eso ya, un buen inicio. A veces hasta no pasa, la verdad. Eso, digamos, en un sistema de ecuaciones es un valor conocido. Y de ahí vas fijando valores y a partir de, digamos, este supuesto sistema de ecuaciones, puedes ya descontar que va a haber 3 puntos de votos nulos. Entonces ya te quedan 97, ¿no? Okay. Luego... es un número bastante pequeño, ¿no? No es históricamente usual. Lo normal, entre 3 y 4, ¿no? Por gente que vota por 2 fuerzas políticas que no van en coalición, porque tachaste la boleta, en protesta, pero el histórico es 3 puntos, ¿no? Okay. Y luego yo creo que yo empezaría por el fenómeno electoral de esa temporada que se llama Álvarez Maínez, ¿no? Alguien que históricamente tendría 5 puntos, Juan Pablo acaba de dar un número, yo creo que nosotros lo tenemos en 13 puntos, ¿no? Entonces, de ser un candidato que iba a ser pues emblemático, simplemente representativo, testimonial, crece más de 100%. ¿A quién se lo sacó, no? Que es parte de la pregunta. Bueno, primero lo que representa ese espacio político, ¿no? Será por ahí.
Cuando hicimos nosotros una simulación con un posible candidato fuerte para ese partido, que era Marcelo Ebrard, recordarán que hubo mucha especulación de una posible negociación. Bueno, pues Marcelo puede haber llegado hasta 15 puntos. Entonces, cuando ves que ese espacio existe, dices, no, bueno, aquí pones un candidato. ¿Sabemos? Samuel llegó a tener 10, en rapidísimo, en un mes. Entonces, ves que está el espacio, que es la necesidad política. ¿Y qué fue lo que hizo este candidato? Que es algo difícil de conseguir, encontrar el tono, el tema y el segmento, ¿no? El tono, porque pues, él es el de la campaña feliz en un contexto de violencia, de descalificaciones, o sea, él es el que te da motivo de celebración, ¿no? Lo cual es una buena salida. Te da una buena salida para una cena. A ver, ¿por quién vas a votar? No, pues yo la vez que soy... No, Claudia, no, entonces voy por la tercera persona, ¿no? Entonces quedas bien, no te confrontas con nadie, ¿no? Te da... No, y también eso está muy bien, porque la verdad es que sí hay que ofrecerle más dignidad y calidad al electorado mexicano. A mí celebro mucho que esa propuesta haya crecido un poco con esto que planteas, ¿no? No miedo, no ataques, no descalificaciones, sino por ahí. Y no empezó ahí, si recuerdan, empezó peleándose con Manlio Fabio, y, o sea, cambió el tono, ¿no? Luego trae pues, el tema de los niños, y en eso está ocupando una estrategia mercadológica que la ves muy interesante. Es como esta estrategia de haz que el papá te compre el juguete y no te bajes y no cedas. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, para quien crea que es una posición muy naive, que esté hablando de niños, no, es mercadotecnia pura. Luego que repita su nombre 53 veces en la misma canción, bueno, pues también, ¿no? Pueden cuestionar el método. El tema es que tiene... Y ya, si lo vemos... O sea, hoy hay un concierto, pues, claramente pegó. Y las juventudes, ¿no? Este segmento que, por cierto, sale a votar menos que el segmento de 80 a 85 años, por ejemplo, el de 20-29. Exacto, y trae a los jóvenes y trae a los universitarios más que Xóchitl en su propia composición de voto. Y luego ya, pues si eso sucede, te quedan 85 puntos para repartir. Y hay ciertas cosas, parámetros que no pueden pasar. Por ejemplo, Morena no va solo, a diferencia de hace 6 años. Morena va con el verde. Eso en sí mismo vale 5 puntos. Luego el PT tiene un histórico de 3 puntos. Entonces, a lo que saque Morena, ponle 8. Si te vas del otro lado, a los históricos del PAN, yo creo que es una de las preguntas, si va a pasar o no de lo que sacó Ricardo Anaya. Si sumas nada más lo que sacó Acción Nacional, bueno, en la alianza que tiene a 6 años, sacaría 40 puntos. ¿No? Los 15 del PRI, los 22 del PAN, los 3 de PRD, suba a 40, con un pequeño problemita que básicamente es ser PRI. Claro. ¿No? Que no va a llegar, o sea, si ya con un candidato a la presidencia sacó 15 puntos, ahora imagínense sin candidato. Entonces, otro de los fenómenos que vamos a tener probablemente en esta elección es que MC va a quedar por arriba del PRI. Justo, déjame ir, Juan Pablo, para allá, porque nos explicaba el otro día Rodrigo Galván de las Heras. ¿Quién? Nuestro amigo de todos nosotros. El que hace cosas por internet. No. El de Massive Caller, ¿no? No, tampoco. Galván son en casa. Metiste ahí, Luisa, tú sales de ahí. Rodrigo, perdón. Si nos está escuchando, Rodrigo, perdón. Yo sí Rodrigo. le voy a mandar un beso. ¿No? Bueno, en su visión, déjate los números. En su visión, lo que decía es, el PAN y el PRI son partidos antagónicos de médula, digamos, de histórica. O sea, el PAN se creó un poco para contrarrestar al PRI. Entonces, hay mucho panismo duro que en esta alianza con el PRI no va a votar por Xóchitl porque está enojada, y ese podría ser una explicación, digamos, en ciertas regiones al crecimiento de MC, es decir, clase media que históricamente hubiera votado por el PAN, que no quiere ir con el PRI, y entonces encuentra una salida. Preguntarte por eso, Juan Pablo, apelando también a que no solo eres director de Pulse MX, sino de Político MX, un medio especializado con acceso a trascendidos, ¿cómo ha jugado el chapulineo? Porque si alguien lo ha reportado justo son ustedes, del PRI a Morena, del PRI a... MC, de MC, bueno, pues no sé, por todos lados ha habido todo tipo de... Sí, por todos lados hay mezclas que son antinatura, francamente, que son incluso adversarios históricos. Bueno, que el PRD y el PRI vayan juntos es ya digamos, antinatura, pero también que el PRI se una a Morena cuando toda su campaña va en esa lógica. ¿Eso ha jugado? ¿Tú lo ves? Claro, a ver, y yo creo que aquí la marca vale mucho. Hablando otra vez de números, los negativos que tiene el PRI en la mayor parte de la República Mexicana están por arriba del 90%. Es decir, no es tanto la opción que te pueda dar otro partido político, sino la nula opción que tienes para votar por el PRI en ese sentido, que lo que le vaya a aportar a la alianza me parece que es muy pequeño, incluso lo que le puede llegar a
afectar a la alianza en ese sentido. Si nosotros vemos tendencias, que creo que las tendencias también son muy importantes, nosotros vemos un techo en lo que sucedió, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum como candidata y con la marca de Morena. Si ve lo que sucede con Xóchitl Gálvez, prácticamente no gana ningún tipo de intención de voto a lo largo de la campaña, es decir, una campaña que no generó absolutamente nada, prácticamente con lo que inició, terminó. Lo que sucede nosotros en la tendencia que vemos en la encuesta de encuestas es que Claudia Sheinbaum pierde 10 puntos en los últimos 2 meses, a ver, estaba en 65, se va a 55, y quien sube esos 10 puntos, pueden ser 15, pueden ser 12, como dice Paco, es Álvarez Maínez. ¿Qué nos dice? Para los votantes de MC, para las personas que conocieron a Álvarez Maínez, que no lo conocían, que no conocían la marca del partido político, el PRI y el PAN nunca fueron una opción, sobre todo el PRI nunca fue una opción. Y prefieres quizá cambiar tu voto que estabas pensando por Morena, por la continuidad, por Claudia Sheinbaum, por una novedad que fue la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Nunca, a ver, era un buen debate o es un buen debate con respecto a... Ahí te voy a decir, bueno, novedad su campaña, pero no sus gobiernos, ¿no? No, de acuerdo. Porque y hablando en Nuevo León y en Jalisco, ¿no? claro, No, de acuerdo. Nada más ahí... Y hablando de la campaña como tal, que sí fue una novedad y sí fue novedosa, comenzamos con una discusión respecto a si iban a salvar el registro o no en MC en ese sentido, y de pronto tienes un candidato que marca entre 10 y 15 puntos. Ahí estamos hablando de los negativos del PRI, de la marca absolutamente desgastada, porque cuando hay priistas o cuando hay este chapulineo del que tú hablas de un partido a otro, sigue pesando más la marca de Morena que la marca del PRI en ese sentido, es decir, el nombre no importa tanto, sino importa más la conversión a un partido político que tiene mayor credibilidad, que tiene mucho menos negativos de lo que tiene el PRI en ese sentido, y a mí sí me llama la atención que esta discusión de que el Movimiento Ciudadano le iba a quitar los votos al PRI y al PAN, al final de cuentas, según lo que nosotros vemos en la tendencia, en la encuestas, es que es más bien el electorado de Morena que de pronto, si tiene algún tipo de reflexión o busca una tercera opción, se va a Movimiento Ciudadano, no precisamente del PRI y el PAN, y eso sí me parece interesante el verlo y ver los resultados que van a suceder el domingo. Pero ahí lo que hemos observado es que en la primera parte, si fuera esto una curva, en la primera parte de la curva MC crece sobre el PAN. No es casual que hayan crecido en Jalisco y Nuevo León, plazas históricamente panistas, o Campeche incluso, que fueron muy competitivos con la actual gobernadora. Entonces, en esa primera parte, les diría 2 de 3 votos sí son básicamente voto que viene del PAN, porque además es el mismo perfil, clase mediero, joven, son básicamente los mismos temas, ¿no? Pero hay un momento en esa curva que empieza a crecer ya sobre Morena, y también lo hemos visto en otras elecciones, digamos, depende del tamaño al que llegue MC. Déjeme poner otra cosa sobre la mesa, la participación electoral, y justamente en lo local se habla mucho de que si en la ciudad salen a votar todos, entonces ahí la balanza se podría cambiar. Hay, digamos, una narrativa informal de que la ciudad está muy cerrada. Ahora, lo cierto es que cuando vamos a las encuestas, pues todas las encuestas le dan mínimo 8 puntos a Clara. Eso también es una realidad. ¿Cómo lo están leyendo pensando justamente en esta variable, en la participación electoral, en cuánta gente salga a votar este 2 de junio? La presidencial, digamos, en lo que va del siglo, porque ya es la 5ª elección presidencial de este siglo, del 2000 para acá, la más alta fue precisamente la de Vicente Fox, 64%. La más baja fue 2006, 59%. Las últimas 2 han sido 63%. Pero en la Ciudad de México la participación en 2018 fue de 70%, es decir, 7 puntos más por arriba de la presidencial. Parece una elección a juzgar, por ejemplo, por los números del debate. Tenemos récords históricos de audiencia que tendría altos niveles de atención, con un problema. Todas estas elecciones que les mencioné han sido en el mes de julio. Esta es la primera vez que vamos a tener esta elección en el mes de junio, y ese mes de campaña importa mucho. Entonces, yo tengo mis dudas de si vamos a llegar al 63. La estimación de Guadalupe Tadei era de hecho 70%, ¿no? Digo, entiendo que ella peculiar, ¿no? Tiene que salir a decir eso. No, ojalá que sí, la verdad, ojalá que sí. Pero ahí, un poco siguiendo en esta conversación, Juan Pablo, y aterrizándola también en la ciudad, que es algo que nos interesa mucho por acá, como bien saben, en Chilango seguimos de cerquita Chilangolandia. La ciudad es un fenómeno bien particular, justo porque efectivamente, en la ciudad ganó Claudia en todas las alcaldías como jefa de gobierno, ganó el presidente en todas las alcaldías, pero hubo bastiones de oposición, que mantuvieron a nivel jefatura de alcaldía
al PAN o al PRI. Ahora ya PRI parece que no, con la salida de Rubalcaba, pero lo cierto es que hay un voto diferenciado. Es decir, la gente no está necesariamente casada con un bando o no vota todo un bando, sino diferenciadamente. Y en 2021 hubo otra reversa, digamos, a esa tendencia, con un cambio en ciertas alcaldías. Ahí estaba la broma de el muro de Pejín, la mitad y la mitad de la ciudad. Y un poco la narrativa es ahora que la ciudad cambió en ese momento, ¿no? ¿Qué se espera con las encuestas que tienen ustedes a nivel alcaldía que suceda? Porque hay ciertos bastiones importantes, Cuauhtémoc, que ahorita es como tierra de nadie, pero implica muchos votos, y además un territorio estratégicamente y económicamente importante, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad y cómo juega esto de la participación? Si quieres, ahorita vamos a eso contigo, porque decías en tu columna, no es que vayan todos a votar, sino todos de qué bando. ¿Quiénes? Entonces, primero, ¿cómo se está dibujando la ciudad, Juan? Sí, y que tiene mucho que ver, yo estoy de acuerdo, y más allá de las bromas, pero sí los resultados del 2021 con el oriente y poniente, de la participación en la Ciudad de México de la que hablaba Paco, pero no solamente en un sentido general de la ciudad, sino por alcaldías. ¿Qué sucedió en el 21 en las alcaldías del poniente y qué sucedió en las alcaldías del oriente, que generó el resultado del 21, en donde hubo este vuelco del que hablabas? Una mucho mayor participación en las alcaldías del poniente que en las alcaldías del oriente, y ahí me parece que se explica en ese sentido también la reversa en el 2021 a nivel local. Creo que este 2024 va a ser muy diferente en ese sentido. Nosotros en las encuestas que estamos manejando de alcaldías vemos la posibilidad de que Morena recupere varias de ellas. Tiene que ver, por supuesto, con operación, tiene que ver con resarcir, digamos, los errores electorales que sucedieron en el 2021, pero sí el hecho de que exista efectivamente un voto diferenciado. ¿Cuántas le dan? Estamos ahorita con 11 para Morena, 5 para la oposición, recuperando algunas. Hay unas muy peleadas, como Tlalpan, como Coajimalpa, que pertenecían o que pertenecen todavía a la oposición, pero que se le podría dar la vuelta según lo que estamos viendo. Hay muchas encuestas cerradas, según lo que estamos marcando, a menos de 5 puntos, entre 6 y 5 puntos de distancia entre el primer y el segundo lugar. Y yo sí creo que esto tiene que ver efectivamente con la participación, y sí creo que tiene que ver con cada una de las alcaldías y la división que hay en la ciudad. Escapotzalco y Iztacalco, ¿no? Veía que iban ahí muy... La Magdalena creo que también. Sí, ahora, el hecho de que en 21 la oposición haya ganado la mitad de las alcaldías no significa que esté gobernando la mitad de la ciudad. Con esa mitad de alcaldías gobierna una tercera parte. La participación... Poblacionalmente, digamos, ¿no? Exacto, exacto. La elección del 21 fue inusual, pero tuvo una participación de 50%. Una elección con 70% es otra elección. Claro. Estamos hablando de 20 puntos de diferencia en participación. No, absolutamente. Ya para ir cerrando, pues ahora sí que un balance en el último día que podemos hablar de estas elecciones, sobre todo aquí de la Ciudad de México. ¿Qué esperar? ¿Dónde poner el foco? Si quieres, Paco, empezamos contigo. Yo creo que más allá de la disputa por las alcaldías está la ciudad, ¿no? Y en la ciudad yo creo que, por ejemplo, hay quien cree que Taboada fue a perder el tiempo estando en Iztapalapa, ¿no? Porque pues, es Mission Impossible, ¿no? Esa no la va a sacar. Pero con que obtenga 100,000 votos de ahí son 2 puntos de elección. Entonces, Taboada no va por Iztapalapa, va por él, en un electorado que es del tamaño de Costa Rica. Entonces, digo, que otra vez, para nosotros son elecciones locales, pero en realidad son elecciones nada más esta ciudad, no en términos de tamaño de población, pero pues en temas económicos, con todo respeto a los amigos colombianos, pero esta ciudad tiene la economía de Colombia, ¿no? Sí. Para a ver, ya que andas queriendo citar a tu amigo Rodrigo, nos decía el otro día, él le da 400,000 votos de diferencia al primer y segundo lugar. ¿Coincides con esa cifra? En la ciudad dándole a Clara 400,000 votos más, que son más de 12 puntos. Sí, lo veo complicado. O sea, lo veo complicado otra vez porque creo que si hay un voto más motivado es precisamente el de esta ciudad. No porque vaya a tener los números que tuvo en el 21, pero sí vamos a tener... Está pasando, diría, en la Ciudad de México, en las ciudades en general y en el norte del país. Es donde veo un diferencial entre el voto morenista y el voto opositor. Y digamos... Por poner el extremo, utilizamos una variable que es la fecha de la elección para
como un proxy de participación. Si el día de hoy no te sabes la fecha de elección, básicamente te pasa al abstencionismo, pero no. Claro. Y ahí tenemos diferenciales, por ejemplo, del nivel de conocimiento entre ciudades del norte del país que saben de la elección, de 65%, y ciudades del sur del país donde la gente de Morena solamente sabe el 45%. Es decir, tienes diferenciales de hasta 20%. De hecho, lo que pasó en el Estado de México es que las casillas que ganó Alejandra del Moral, en promedio, su participación fue de 60%, y las que ganó Delfina Gómez, su promedio fue de 40%. Entonces, no va a pasar, creemos que no va a pasar. Y también fue una elección de 50% de participación, pero irónicamente, contraintuitivamente, si es muy alta la participación, puede que a quien le convenga sea Morena. A ver, para mí el tema de estas elecciones, lo platicaba ahora con Paco y lo he hecho en las últimas semanas, pero tiene que ver con el uso de las encuestas y el tema también propagandístico. Luciana está en campaña con eso. Sí. A ver, es que es real. A ver, por una parte, la reflexión desde los medios de comunicación, de a qué encuestas utilizamos, a qué encuestas le damos voz. Un medio como Pulse que se dedica a publicar todas las encuestas publicadas, de pronto te ves en una encrucijada respecto a qué hacer con ello. Me parece que confiamos mucho en el modelo, a ver, no es nuestro, es un modelo universal de la encuesta de encuestas que te permite generar esa ponderación y que son números que están, digamos, en la media de lo que hemos estado viendo, pero sí, el uso que se le dieron a las encuestas, la cantidad de encuestadoras nuevas que salieron en esta elección, la utilización de las encuestas por parte de todos los partidos políticos, de muchísimos candidatos que solamente generan un ruido y que generan una desinformación para la población, en una población que no está al 100% informada acerca de la elección, que no tiene un 100% de interés por respecto a lo que está sucediendo. Sí creo que es una conversación nacional, política, mediática que debemos tener posteriormente a los resultados, porque, a ver, vimos algo en el 21, en el 22, en el 23 ya se comenzó a descomponer de manera importante y ahora en este 24 el tema de las encuestas fue una de las conversaciones centrales, me parece que por todos los motivos erróneos con respecto a la utilización que tuvieron. Entonces me parece que es una buena conversación para tener qué es lo que vamos a hacer en ese sentido después de la jornada electoral. Sí. Te tomamos la palabra para seguir esta conversación. En eso nada más una pequeña nota. Las encuestas por internet no existen en el mundo. De Instagram. No existen en el mundo. Sí, literal, sí hay una que es de Facebook. Ya sé. Sí, claro, hay varias. Sí. Digamos, en el mundo democrático, lo que no puedes probar cómo lo hiciste no es publicable ni atendible. Bueno, entonces, la persona que hace esas encuestas ya dijo que no es encuesta, sino sondeo. Bueno, entonces no es publicable ni atendible. Entonces, pues ya, si desde ahí partes, pues en realidad es publicidad disfrazada de investigación. Absolutamente. Con eso nos quedamos y quedamos con esa conversación pendiente. Francisco Pablo Bundes, gracias. Al contrario. O sea, gracias, Luisa. Juan Pablo Eleo, muchísimas gracias. Un gusto, Juan Pablo, gracias. 7:56, pausa, venimos.